En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida y para nosotros es un placer, como todos los lunes, tener la columna económica de nuestro querido Horacio Robelli, tafiseño tucumano, emigrado hace tiempo. Querido amigo, muchas gracias por tenerme presente. Sé que está fresco allá en Tucumán porque vos estás con pullover. Sí, pero Vamos. ¿sabes qué? Salió el sol, estuvo medio fresquito a la mañana, ya aprendí un poco mucha humedad, llovió mucho el fin de semana, pasado por agua el sábado a la tarde se largó a llover mucho. Tenía previsto algunas reuniones, al final se cancelaron todas porque estaba complicado, se suspendió el partido de Villamitre, íbamos perdiendo 1-0 contra Tucumán Central en la cancha del Gigante, pero bueno, fue complicado el fin de semana. Ahora está más agradable. ¿Ustedes por allá cómo estuvieron? Bueno, acá estuvo fresco, pero no llovió. Llovió la nochecita un poco del sábado para el domingo, pero después estuvo bien. Sí, entre todo, para hacer Buenos Aires, bastante bien. Bueno, bien. Estaba leyendo la nota que ya está en el portal de Quorum Tuc, que nos enviaste tan generosamente como lo haces habitualmente. Carry Trade, y después te la hago como pregunta. Y después es la deuda. O sea, lo que quiero decir en esa nota es que acá todo parece estar en una estabilidad cambiaria forzada, una situación de que los precios no aumenten también forzado, todo forzado, los salarios tan bajos también forzado, las jubilaciones cada vez peor también forzado, todo forzado, para beneficio de una deuda que ya es exponencial. Nunca tuvimos una deuda como la que tenemos ahora, una deuda casi igual a nuestro producto. La deuda a fin de abril va a ser de 490.000 millones de dólares. Este gobierno, el gobierno de Milei, en forma oficial, no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación, que encabeza Pablo Quirno, aumentó la deuda en 120.000 millones de dólares hasta abril, o sea, sin tomar diciembre, que también se había endeudado en diciembre, pero lo que te quiero decir es que tomando la deuda desde el 1 de enero del 2024 al 30 de abril del 2025 aumenta la deuda en 120.000 millones de dólares. La deuda es 490.000 millones de dólares. Y cuando decís, aumentaste la deuda en 120.000 millones de dólares, ¿en qué la gastaste? ¿En qué gastaste 120.000 millones de dólares? Este gobierno queda claro que no hizo ni una casa. Los otros gobiernos los podemos criticar, pero por lo menos algo así. Esto no ha hecho nada. Al contrario, de mantener lo poco, ni siquiera es el mantenimiento de las rutas. Ahora, Horacio, tengo una pregunta ahí. ¿Puede ser tanta plata que se vaya solamente, o digamos, el aumento de la deuda para pagar? Porque al final es casi irracional de decir, tenemos un país totalmente desamparado en lo que es infraestructura. El gobierno de Milei lo dice públicamente él, no es que lo digamos ni Horacio Robelli ni el Chino Luna. Le importa 3 cuernos al Estado. Las calles, bueno, si tu calle tiene problemas, arreglala vos. Si necesitas un puente, hacelo vos. Todo ese desapego a lo que es la concepción propia del Estado mismo, lo dicen y lo votaron, vaya uno a saber por qué. Pero aumentar la deuda, es como que en la casa no hagamos nada, no hagamos limpieza, no demos de comer a los chicos, no paguemos el colegio, nada. Y seguimos generando deuda, es casi irracional. Explícale eso a la gente porque no logra entenderlo y está tapado, flotando, pero algún día como la olla a presión, ¿te acordás cuando empezaban las ollas silbadoras? ¿Te acordás que había antes que vos escuchabas que empezaba a silbar y decía apagalo porque vamos a explotar en la casa? La Mermicop se llamaba. Claro. Escuchame lo siguiente, mirá. El asunto, el negocio de ellos es fácil. Lo hicieron con Martín Dios y lo hicieron con la convertibilidad. Repitieron la misma jugada. Nada más que esta vez al final tienen para pagar. No es solamente el derrape argentino, sino que tienen para pagar, que son nuestros recursos naturales que nos pertenecen a todos. Pero ¿cómo hicieron? El anterior gobierno, el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, dejaron una deuda de casi 5 puntos del PBI. Bien. Unos 25.000 millones de dólares. En pesos, pero es en pesos, pero 25.000 millones de dólares. Ellos quisieron titularizar, palabra que utiliza Pablo Quirno, titularizaron esa deuda, ese déficit fiscal que tenían con proveedores, que tenían con trabajadores, con juicios, lo convirtieron todo en títulos públicos en pesos ajustados por inflación. 25.000 millones. Después tenían la deuda, el famoso déficit cuasi fiscal, que era en pesos, pero equivalente a 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. Era un problema del Banco Central con los bancos.
los bancos no pueden quebrar, transfirieron esos 40.000 millones de dólares, se lo transfirieron a vos, a mí, a todos que también de escuchando. A todos nos transfirieron 40, o sea, pasaron la deuda, no, es una simple conversión. Pasan la deuda que era del Banco Central, que era un programa monetario, creado por incapacidad, la complicidad, la connivencia, la corrupción, ya no sé cómo definirlo, Sí. de Miguel Ángel Pérez, de todo el director del Banco Central, que crearon esa bomba de... Veníamos de la bomba de la LEVAC, esto la multiplicaron por 10 o por 15. 40.000 millones de dólares también la convirtieron en títulos en pesos. Una parte directamente en títulos en Bonar a 30, Bonar a 35, en Boncer, en título de deuda. Y otra parte, la mitad, en LEFI, una letra de financiera que es la paga el Tesoro, pero la tasa de interés la fija los bancos. Para poder seguir negociando con los bancos, la fija los bancos, pero la pagamos nosotros. O sea, la paga tu hermano, pero lo gastás vos. Bueno, esto es lo que hicieron. Entonces ahí tenés 40, sumás ahí tenés 65.000 millones de dólares que traspasaron. Era deuda. La inventaron. Sí, la creó el gobierno anterior, es verdad, por incapacidad, por lo que se la creó. Pero se podía haber negociado, se podía haber hecho quita, se podía haber hecho algo con eso, sobre todo con los bancos. No, titularizaron todo, como si fuera una deuda a pagar ya. Esa deuda, esos 65.000 millones de dólares, devengan un interés y ahí viene el carry trade mayor que lo que ajusta el tipo de cambio. Entonces, al crecer, por ejemplo, como ahora, crece 3,7%, 3,8%, que es la negociación que estamos teniendo con el IPC. El IPC creció el mes pasado 3,7%. Este mes va a crecer un poco más. 4%, bueno. Ellos aseguran que el tipo de cambio crezca menos, 1 o 2%. Si el tipo de cambio crece un 2%, otro crece 4%, va a duplicar. Entonces esa deuda se fue agrandando por el monto. Y como no se puede pagar, por ejemplo, la última licitación fue la del miércoles 23 de abril. Ahí licitaron 5,5 billones de pesos. En pesos, toda la titularidad está en pesos, 5,5 billones de pesos. 3,7 billones se colocaron en letras y notas capitalizables, o sea que no pagan los intereses. Entonces, sumás, porque si vos pagás los intereses, por lo menos pagás los... Acá no, acá sumás los intereses al capital, te repito. Y lo mismo pasó el 14 de abril. En la licitación del miércoles 23 de abril, 2 veces al mes, el Estado de esta deuda en pesos la tiene que licitar, que es monstruosa. 5,5 billones de pesos, unos 5.200 millones de dólares. Esa cantidad en pesos, 3,7 billones, o sea, la mayor parte, la coloca en letras capitalizables. Por eso que la deuda sigue aumentando, porque aumenta el interés, aumenta el capital y ya hace un monto, y eso es exponencial. Ahora, hacemos ahí un punto y aparte. Corregime si estoy equivocado, estoy tratando de razonarlo. Usted es muy inteligente, yo entiendo su afán periodístico. Usted sabe que me ganaste esa pulseada, y ahí te hago saludo y saludo vos. Nunca más te contradije, o sea, que vos siempre tu atención. 65.000 millones de dólares de deuda que venían arrastradas, 25 de un tema, 40.000 de otro, que venían arrastradas del gobierno. Ellos agarraron ese paquete de deuda, lo titularizaron, como bien decís, dejó de ser una deuda, digamos, con los bancos y pasó a ser una deuda del Estado, de nosotros. A partir de ahí, ese bollo de guita, para ponerlo en términos reales, esos 65.000 millones de dólares, empezó a ser a la vez para ellos un negocio financiero. Exacto. O sea que ellos se agarraron de una deuda del gobierno anterior, la tomaron y la transformaron en un negocio financiero para determinados poderosos. Eso es lo que va generando a la vez más intereses cotidianamente cuando caen los días del calendario, que hoy esa deuda es de 120.000. Pregunta. Exacto, eso es lo que, tal cual lo que acabo de contar, fue lo que pasó. Tomaron 65.000 millones de dólares, lo convirtieron en títulos, titularizaron, claro. Que no sé si es una palabra castellana, según dijo Pablo Kirchner, el secretario de Finanzas, y devenga intereses. Vos tenés, por ejemplo, tomemos el mes de febrero. El mes de febrero, ellos devaluaron, del mes de febrero este año, devaluaron 1% del tipo de cambio, y la tasa de interés que pagaron fue 2,8%, 2,9%. Entonces, duplican, o más que duplican, entonces eso se va haciendo. Lo que pasa es que igual es que la diferencia. Ellos aseguran que el contado con liqui no crezca tanto. Por ejemplo, el contado con liqui creció, estoy midiendo punta contra punta, para que me encuentre. Creció ahora, si tomamos la última oración que tuvieron, no la encuentro. Bueno, acá está. El contado con liqui creció, estaba el 11 de abril, que habían derrapado todo, estaba a 1.339 pesos.
ahora está a 1.207 pesos, o sea, bajó 10,93. 10,93, 10% bajó. Sí. Quiere decir que, y esto es lo que quiero contar ahora, mirá lo que hacen, como ellos tienen el sartén por el mango, Caputo, Bauchili, Vladimir Warren, que es el vicepresidente del Banco Central, José Lidesa, que es el chileno, argentino-chileno, que es el viceministro de Economía, Pablo Quirno, nuestro secretario de Finanzas, todos ellos viven en Nueva York. Todos ellos tienen casas en un barrio exclusivo, como si fueran country, en las afueras de Nueva York. Todos ellos desembarcaron puestos por el capital financiero Manhattan. Todos ellos. El ejército enemigo es idiota. Milei es el idiota, en realidad estos son unos delincuentes. Bueno, ellos llegan, ¿qué hacen? Como se les había, ellos para irse tienen que ir al contado como líquido, porque el dólar blue es muy chiquitito, por ahí puede ser 1 millón de dólares en todo el país, a veces 10 millones, depende muchas veces del humor, a veces depende de otras. Ahora más que nada se vende porque los sectores que tienen capacidad de ahorro van vendiendo los dólares para poder vivir, pero te quiero decir que es un mercado y lo maneja la policía, nunca sabes dónde está. En cambio este sí está registrado, porque son operaciones que compras títulos o acciones y las vendés, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York. Eso queda registrado en cada mercado de valores y lo supervisa la Comisión Nacional de Valores. Bien. O sea que el contado con liqui es un precio del dólar registrado, no oficial, porque es compra y venta de particulares, pero ahí el Estado no aparece, pero sí lo registra. La comisión lo registra en el mercado de valores, que es privado. Queda asentado, en algún lado queda asentado, para que la gente lo entienda. Bajó 10, mirá la ganancia que hicieron. O sea, los tipos hicieron. ¿Quiénes fueron los que lo habían comprado a 1.339 pesos para irse? El chiquitaje, que lo había seguido a BlackRock, a Pinco, a Franklin Templeton, lo siguieron hasta acá, también de Estados Unidos, se asustaron. Sí. Cuando vieron que el gobierno no respondía, ¿quiénes fueron los que ellos gobierno? Es más, yo no tengo el dato, pero infiero, supongo, con el mismo grado de maldad que tenés vos, supongo que el mismo BlackRock, todo esto lo usaron para comprarlo por la mitad y quedarse ellos con más títulos. O sea, lo que compró, ellos vendieron, alguien compró. Sí. Acá vos veías que acá se perdieron desde el 30 de diciembre del 2024 hasta el 11 de abril del 2025, se perdieron 6.300 millones de dólares de reservas internacionales del Banco Central. Y el Banco Central tenía reservas recontra negativas, se habían perdido 6.300 millones de dólares. Había pasado de 31 millones, no tengo ahora el dato acá, sí. 31 millones a 24.700. Perdiste 6.300 millones de dólares. Parecía todo raspe. ¿Quién mantuvo la calma? Porque sabían la jugada. Caputo, porque sabían que iban a presionar sobre el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional nos iba a dar una deuda récord. Ya te dije la vez pasada. Sí. El total del crédito del Fondo Monetario Internacional en los 126 países que son miembros. En América hay un solo país que no es miembro del fondo, que es Cuba, porque Venezuela es miembro. Chile y Rusia son miembros. Debe haber algunos otros países más. Pero digamos, en la gran mayoría de los países son miembros del Fondo Monetario Internacional. De los 150.000 millones de dólares que tiene prestado, 61.500 le presta a la Argentina. ¿Por qué? La pregunta, son varias preguntas para hacerme. La primera pregunta sería, ¿aumenta considerablemente la deuda? ¿En qué se gastó? La segunda pregunta es, mira, el fondo me presta. Es lo mismo que yo me venga de Tucumán acá y sigo teniendo el mismo sodero. Vos decís, esto me llama la atención, el sodero de Trinidad y acá me saluda también. Y mi mujer está contenta porque la atiende y la recibe. Mirá, sí, es un muchacho simpático. Sí. Bueno, escúchame, esta es la situación, nos encontramos con los mismos. Entonces ellos esperaron esta jugada. Sabían que el fondo iba a poner la plata, total es deuda. ¿Y cómo vamos a pagar nosotros con esa deuda? Con los recursos naturales. Por eso ellos no, van a llevar acá, van a llegar. Es más, cuando hacen el cálculo, dicen, bueno, pero esa plata les alcanza aún con lo que le da el Banco Mundial, porque dándole lo que no da el fondo, lo que no da el Banco Mundial, suman 36.000 millones de dólares. Entonces dicen, no, con eso no llegan, porque si hay tal, hacen un cálculo matemático que no llegaban, no llegan a agosto, o pasaban a agosto, pero las elecciones son el domingo 26 de octubre. Scott Bessent, que es un gran pullero, Caputo, así como nosotros podemos tener ídolos a Maradona, en lo futbolístico, en lo artístico, y sabersarle, qué sé yo, a Julio César Jiménez. Entonces aquí no podemos tener nosotros como ídolo. Caputo lo tiene como ídolo a Scott Bessent. Scott Bessent empezó en 1990 como mesa dinerista de Soros. En esa época la nave insignia de la especulación era George Soros. Vos y yo, que somos viejos, sabemos que es así. Sí. Soros entró se puso senil, hizo algunos malos negocios y ellos se fueron recién en el 2015. George Soros comienza a hacer malos negocios, entonces él queda el director financiero y el segundo de él, que se llama Michel Carmino, se fueron, se llevaron su plata que ganaron, porque cobran comisión como cobra Caputo,
y se pusieron su propia consultora. ¿Para quién trabajan? Para BlackRock. Ah. Es más, él para poder asumir como ministro de Economía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos es el ministro de Economía, el presidente tiene que vender fortuna personal de él. Claro. Lo puso en declaración jurada. No $521,000, que hubiera sido entre Sí. todo. 521 millones de dólares. Claro. Era un tipo de un sector acomodado, pero no tenía una fortuna. Tiene una casa que vale 30 millones de dólares. Mirá cómo puede haber una casa de 30 millones de dólares. Ah. Tiene un departamento de 20 Sí. metros, pero ¿cómo? Bueno, tiene una casa donde vive con la pareja, y no me voy a decir Sí, ni la pareja, sí. con la pareja y los hijos, de 30 millones de dólares. Y tiene una fortuna puesta en títulos de 521 millones de dólares que tiene que vender, porque lo tiene en sociedad con BlackRock, se tiene que... Son todo el capital financiero. El cáncer que corroe hasta los huesos a Estados Unidos es el capital financiero. Lo hemos hablado contigo. Sí. Estados Unidos tiene el mayor Producto Bruto de la Tierra, 29, ahí te lo pusimos en la nota, 29 billones con B larga de dólares es el PBI. Produce casi 59 veces lo que producimos nosotros por año. Pero tiene una deuda de 35,3 billones. Es cierto que China tiene títulos, pero son 850.000 millones de dólares, más que el PBI nuestro. Nosotros tenemos un PBI de 500.000 millones de dólares. China tiene títulos de tesoro norteamericano por 850.000. Y ahora amenaza con venderlo, con lo cual bajaría el precio. Yo no sé si esto no aceptarían que China. ¿Por qué? Japón tiene casi el 3% de... Japón tiene mucho más que China. Pero no son... Ponele que entre todos los países del mundo tengan el 10% de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Quién tiene el 90% restante? El sodero. Claro. BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton. Ellos son el cáncer que corre en Estados Unidos. Corroe Estados Unidos y corre acá. ¿Y en dónde? ¿Y qué se cobra? En Estados Unidos se cobra con los negocios que hace con la carrera armamentista, con el manejo del petróleo, todo. ¿Y acá con qué va a hacer? Bueno, espero que no se hagan pelear con nadie. No, pero seguro es que natural. se van a quedar con los recursos naturales. Digamos, para sintetizarlo, los muchachos siguen tirándote un huesito para que piques, unos maicitos, como decíamos, para que piques, porque se garantizan que al momento de cobrar le va a salir más barato la compra o la expropiación, como quieran, de los recursos naturales. Están haciendo una apuesta a mediano y largo plazo, es decir, sostengan, carry trade, como decís vos, que pasó de 65.000 a 120.000 millones, dándole pingües negocio, pero a la vez con la garantía, por eso no se ponen loquitos como antes, porque saben que tenemos los recursos naturales y que le va a salir mucho más barato que negociarlo de otra forma. Exacto, esa es la síntesis. Amigo querido, un abrazo grande, cuídate mucho. Gracias por no hablar de fútbol. Aunque San Martín le fue bien. Le ganó, este pibe tiene suerte. Vos viste el partido, nos pusieron un arco. En un arco. Yo te agradecía a vos el de Atlético de Tucumán, que solo frente al arco la tiró arriba. Lo pagaron. No sé cómo puede ser. Un profesional no se puede dar ese gol. Increíble. Por lo menos San Martín ganó. De la primera ya no me interesa más. Hagan lo que quieran. Abrazo grande, querido. Cuídate mucho. Pasaba Horacio Robel y nuestro economista de cabecera.